Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos dos invitados. En primer lugar, al dirigente, líder de la construcción, del sindicato de la construcción y dirigente comunista Óscar Andrade, que le damos las buenas noches. Óscar, gracias por estar. Buenas noches, un gusto estar por acá. Muy bien, y Fito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aprovechamos, Fede. Todo bien, Gabriel. Más adelante vamos a estar con la profesora Alex Massey del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dieron a conocer algunos resultados en estos días. Uno de los resultados dice que el 85% de los jóvenes del quintil más bajo, de los más pobres, no terminan la secundaria, ¿no? A ese quintil, ¿el Partido Comunista lo sigue considerando el lumpenproletario? No, a ver, es cierto que ese dato es así, también es cierto que ese dato estaba en un 8%, ¿no? O sea, la cantidad de jóvenes del contexto más vulnerable que terminaba secundaria era apenas un 8%, y hoy sí sigue siendo un dato que es interpelante, en el sentido de que lograste que una parte de esa empezara a estudiar cuando no empezaba a estudiar, y lograste que una parte de esa termine secundaria cuando antes no terminaba. Pero tenemos ahí un desafío que demuestra además que medir política educativa sin mirar los niveles de desigualdad es hacernos un poco de trampa, porque a veces se miden contextos económicos que son distintos, resultados de la condición del chiquilín que es distinta. El chiquilín que tiene dificultades tiene que cuidar los gurises, dificultades en el hogar, sufre violencia, las condiciones para estudiar son otras. A ver, nosotros sí, la pregunta es, a ver, cuando se fundan los primeros cantegriles, el fenómeno del cantegril no tenía que ver con el componente de exclusión social que se conoció sobre todo a partir de los 90 en América Latina. Era un fenómeno que estaba más vinculado en su mirada, ¿no? a pequeños sectores que en general teníamos una relación muy compleja porque era una base social muy fuerte del pachecato, ¿no? El pachequismo tenía en ese sector social la fractura social, que sobre todo a partir de... Fíjate que el periodo intercensal 96-2005 ubica que hay más de 60.000 personas que se fueron del centro de Montevideo a la periferia. El fenómeno de los asentamientos irregulares ya no es hay mucho pueblo trabajador ahí. Hay muchos pueblos trabajadores. O sea, hoy la composición de la exclusión social no es igual a esa caracterización de la década del 60 de determinada desconfianza a que fuera gente de cambio, ¿no? Que cambió la definición. Claro, sociológicamente cambió. Yo lo que digo es, el componente, decís vos que cambió sí. la sociedad. Yo lo que digo es, en su momento, en la década del 60, había una determinada mirada de decir, bueno, este sector es un sector que tiene niveles de conciencia política muy bajos y era un fenómeno que estaba más vinculado, mucho menor, ¿no? El componente de exclusión social llevó a que los asentamientos irregulares, que en la década del 90 crecieron hasta llegar a casi 200.000 uruguayos viviendo ahí, volcó mucho pueblo trabajador a esa posibilidad que no pudo mantenerse en la zona céntrica. O sea, hubo una circunstancia urbanística muy compleja y que cambia el sujeto, ¿no? Cambia el sujeto. O sea, si tuviera que caracterizar, hoy no caracterizo como lumpen. No lo caracteriza. ¿Qué ibas a decir? Cambia la sociedad, ¿no? Cambia la estructura de la pobreza, cambian los excluidos. ¿No tiene que cambiar la política educativa? ¿Vos estás conforme? ¿El Partido Comunista está conforme con lo que hace el Frente Amplio del 2005 para adelante con la política educativa? Y parte de los cambios son en la política educativa. Pero no estoy ni a un milímetro de acuerdo con la lógica de que la educación es el desastre más grande. Secundaria no es un desastre, Oscar. A ver, la educación, ¿no? No, pero hablamos de secundaria. Que después vamos a secundaria. Pero, claro. Si vos voy a colocar 4 o 5 datos para defender mi postura, ¿no? Primero, la producción científica en Uruguay se duplicó. Correcto. Y se duplicó no porque la duplicó la ORT o la Universidad Católica, se duplicó con un porcentaje altísimo de la producción científica colocada en la UDELAR. Tenés 1.700 científicos en la ANI, ¿es lo mismo que no tenerlo? No es lo mismo que no tenerlo. Estoy de acuerdo contigo. Tenés una condición de cobertura de 3, 4 y 5 años como no tuviste nunca. Bajaste la repetición a la mitad, yo no soy experto en educación, ¿no? Pero bajaste la repetición a la mitad en secundaria, ¿es lo mismo? Es lo mismo tener 500 maestros comunitarios que atienden los sectores más vulnerables, eso que vos decís. Porque está claro que no los agarras en el liceo para que terminen. Si no los agarras en la escuela, es lo mismo tener el programa Aprender que no tenerlo. Yo lo que digo es claro que en secundaria tenemos problemas y nuestros estándares de aprobación en secundaria, por más que entran 5.000 gurises más por año, 5.000 por año más que los que entraban a la universidad, son menores. Sí, y siguen sin terminar, terminar, que salen. Claro. Estamos últimos en América, a ver, de vuelta. Que son los hijos de los trabajadores. Yo estoy reconociendo que tenemos problemas en la educación y tenemos problemas en secundaria. Lo que no estoy llevando, porque a veces se contrabandea una cosa con la otra, ¿tenés problemas en secundaria? La educación es todo un desastre. No, la educación no es todo un desastre y hay esfuerzos en materia de educación. El acceso al boleto gratuito, el plan Ceibal, que son esfuerzos que son positivos en materia de educación. Claro. También hay componentes de la fractura social que explican las dificultades en materia educativa. A ver,
no hacemos discurso por el tema educativo. Yo te puedo decir que del Fondo Social de la Construcción tenemos becado 1000 gurises que hacen estudios terciarios y son hijos obreros de la construcción. Está bien, tiene que resolverlo el sindicato porque el gobierno no yo lo que digo es que resuelve. el sindicato también tiene que poder hacerse cargo. O sea, yo creo que la lucha social no es reclamarle todo al Estado, no es Estado venga y resuélvame. Sí. No comparto eso, ¿no? Y comparto que la lucha social, cuando organiza una cooperativa, cuando organiza un merendero, cuando organiza una expresión cultural, es una postura más cómoda, decir, bueno, y después exige al Estado que la refuerce, que la amplifique, pero creo que también ese tejido social tiene que... A ver, ¿que hay problemas en secundaria? Son clarísimos los problemas en ¿Cómo secundaria. lo definiría? ¿Con qué grado de gravedad tienen esos problemas? Bueno, importante, porque tenemos estancamiento en los resultados muy duros, o avances en los resultados que te hacen esperar a 2000 años para que esos avances generen... 2000 años. ¿no? Oscar, dime, ¿de dónde se sacan recursos para la educación, para las políticas sociales, con el déficit que tenemos, con los márgenes acotados que tenemos para recortar funcionarios o gastos del Estado? ¿De dónde sacamos plata? A mí me parece que está bueno mirar algunos datos con respecto al tema tributario. Primero, hay una agenda de investigación de la Facultad de Economía relativamente reciente en el sentido de tratar de medir la cuestión de la riqueza en el Uruguay. No los ingresos, sino la riqueza. Hay un montón de trabajo, ustedes lo deben conocer, de Vigorito. Hace poco se presentó una tesis que también es importante, que ubica que si bien Uruguay ha mejorado en materia de ingresos, o sea, los ingresos en Uruguay claramente han mejorado, y si uno mide el cine, que mide la distribución de ingresos, tenés una condición de las mejores del Uruguay, y de las mejores en la historia con nosotros mismos, y de las mejores en el continente con distancia. Con respecto a la riqueza, los avances son mucho más timoratos. Y tenés sobre todo una concentración muy fuerte de la riqueza a nivel empresarial y una concentración muy fuerte de la riqueza a nivel financiero, no tanto inmobiliario, que está algo más distribuido. Uno puede llegar ahí a mirar un segundo dato, en el sentido de dónde se saca. Si uno mira en términos reales la recaudación de los últimos 2 años de IRAE y de IRPF Franja 1, ¿no? En un Uruguay que se enlenteció importante su economía, tiene que el crecimiento de IRAE y IRPF Franja 1 creció varias veces lo que creció la economía, 8,5 uno y 10 el otro, ¿no? O sea, los dos sin modificaciones tributarias, o sea, sin cambios fiscales. La renta, los dos instrumentos que miden la renta empresarial, el volumen de renta empresarial, crecieron bastante más con la economía. Entonces, después hay que encontrar dentro de ese crecimiento cuáles son los sectores más dinámicos que tendrían mejores condiciones para aportar a profundizar políticas sociales y laborales. Algunas productivas de inversión, vivienda, otras que tienen que ver con lo educativo. La central ahí colocó algunas iniciativas, en el sentido de dar una discusión sobre la tasa del impuesto al patrimonio, que viene una discusión al revés, de discusión descendente, con alicuotas muy bajas, con monto no imponible muy alto, o sea, de componentes muy tímidos, ¿no? O sea, ninguno de esos componentes es la transformación brutal, pero permite resolver el dilema presupuestal, que nosotros lo que vemos es que con los recursos actuales el alto déficit te limita a la cuestión del endeudamiento. Bueno, es claro que nadie puede timbiarse con un déficit alto en la condición de endeudarte, porque tener un déficit alto te endeudas en condiciones de riesgo. Pero el gobierno dice que la sociedad no soporta más impuestos. Bueno, a ver, yo lo que estoy polemizando con esa opinión del gobierno. Yo creo que hay una parte de la sociedad que no soporta más gobierno, más impuestos, y otra parte de la sociedad que sí tiene condiciones para aportar más. ¿Ustedes identifican algún sector en particular donde habría que aumentar la carga? Es parte de la discusión. Yo, a ver, capaz haya que hacer una medida más fina en esto de la renta empresarial y IRPF Franja 1 de cuáles son los sectores. Nosotros tuvimos ahora una información sobre la industria frigorífica, del crecimiento el primer trimestre del año de los volúmenes de exportación, que son de millones de dólares, arriba de un 15%. Por un ejemplo, ¿no? Por un ejemplo en el sentido de... Un segundo componente que yo creo que es importante en el sentido de por dónde avanzar, es cómo se redistribuye socialmente, ¿no? Tenemos una discusión ahora, tercera planta de celulosa, ¿no? En el sentido de la importancia que tiene una inversión que es estratégica, ¿eh? Yo creo que esa cadena productiva tendría que ofrecer mejores condiciones de trabajo que las que ofrece hoy, ¿no? Hoy tenés un sector que es el sector forestal, que es el más numeroso, donde hay 12, 15.000 trabajadores vinculados al sector forestal, en general la mayoría con salarios muy sumergidos y condiciones de trabajo muy precarias. Entonces, un segundo componente del cambio, una parte del cambio es la cuestión fiscal. Un segundo componente que no es la cuestión fiscal es decir, bueno, hay ramas de actividad que sin duda pueden permitir mejores condiciones de distribución social de la riqueza que genera. Y esa nuestra concepción es más democracia. O sea, más democracia, es más, se discutiría menos el tema de las plantas de celulosa si los 15.000 obreros de la forestación que están en la vuelta tuvieran condiciones mejores de vida. No te gusta mucho. O sea, el gobierno tiene un entusiasmo con el tema de UPM que yo te he escuchado hablar a vos, que vos no lo tenés tanto. No, yo lo que digo es, yo coloqué una frase que es: Uruguay no se muere si no viene a la tercera planta. Yo tengo claro la importancia de la planta, me tocó trabajar en la segunda, estuve 3 años en Monte del Plata, sé el impacto que tiene socialmente mientras se trabaja para los que trabajen ahí, y sé que si no se las controla a este tipo de inversiones,
intenta el atajo más sencillo. Entonces viene la empresa tal y dice, yo te lo resuelvo por poca plata y te traigo 50.000 checos, y te traen trabajadores sin aporte, trabajadores en condiciones precarias, trabajadores... Nos pasó que en un momento teníamos una autorización por un 90% de andamistas, el trabajo menos calificado. Entonces vos decís, si vos le das un régimen de zona franca, que es una circunstancia de beneficios fiscales, pero que tiene una obligación la empresa en función de ese régimen de zona franca, que es que un 75% de la mano de obra tiene que ser nacional, no tiene sentido que arriba del régimen tengamos, bueno, pero también quiero hacerla con la mano de obra que me parezca. Entonces, ¿es que no me interesa la planta de celulosa? No, es que no quiero la planta de celulosa en cualquier condición, ¿no? Y no es lo mismo, ¿se entiende? Yo sé la importancia que tiene una inversión de este tipo, las inversiones conexas, pero también sé que si vas a discutir con una empresa transnacional diciéndole, sos la causa nacional, seguramente salgas de esa negociación maltratado. Ahora, ¿el desarrollo del Uruguay pasa por ese tipo de inversiones? También no solo. Ojo, a ver, se demostró, vinieron 2 plantas celulosas, generaron un impacto positivo, ¿no? Yo creo que, no soy especialista y no voy a opinar a fondo de eso, pero que los temas medioambientales en general se controlaron, pero no fue que tocamos el cielo con las manos, ¿no? Aportó, yo creo que no es el único aporte. Y además, hay una cosa que es cierta. La circunstancia actual de caída de Argentina y Brasil, que cada vez que cayó Argentina y Brasil se llevó puesto Uruguay, y en este caso es la primera vez en la historia económica que Uruguay resiste, por lo menos con crecimiento más moderado, pero resiste, implica que vos estás con luz amarilla, ¿no? O sea, estás conduciendo no con mucho oxígeno, y esta es una inversión que llega en un momento en que te puede permitir seguir apuntando al otro, que es lo más complejo, que es cómo tenés una inserción internacional apoyada en tus ventajas comparativas dinámicas, que son las que más cuestan, porque en realidad, si bien se ha hecho, o sea, hay commodities hoy que tienen más valor agregado que el que tenía, en la industria cárnica pasa eso, hay el recambio varietal de los sitios también, falta, ¿no? Falta desde el punto de vista de que en un mundo dominado por el cambio tecnológico vos tengas una inserción diferente a la dependiente, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de este tema del desarrollo productivo, ¿el Partido Comunista hubiera apoyado el TLC con China? ¿Y el PIT-CNT también? No, yo creo, a ver, porque viste que el TLC con Estados Unidos... No tomamos opinión, el PIT-CNT y el Partido Comunista fueron firmes en el tema TLC con Estados Unidos. El tema es abrir los TLC. El libre comercio en un mercado capitalista global, ¿es posible? No, es imposible. En general no tenés nada de libre comercio. Y los tratados de libre comercio tienen una hojita que habla de libre comercio y un montón de hojitas más que no hablan de libre comercio. Que lo que hablan son de las condiciones de la empresa a la hora de instalarse, de limitarle al Estado las posibilidades de otorgar a otra empresa. O sea, el problema es que vos no estás discutiendo el comercio. A mí me interesa vender la producción uruguaya de la mejor condición posible. Y tengo claro que cuando tenés aranceles es complicado. Ahora, miremos lo que pasó en México, ¿viste? O sea, llegó al primer mundo México con el TLC. No, tiene más o menos las mismas dificultades y en algunos casos niveles de dependencia. No estoy diciendo que sea blanco y negro. Está bien, pero ¿importa quién está del otro lado? ¿Es lo mismo Estados Unidos que China para importa en términos geopolíticos, pero a ver, nosotros la perspectiva que tiene el Uruguay con el citrus es que Estados Unidos compre el naranja. Y si no, no camina. ¿Me entendés? Bueno, un poco Rusia, ¿no? Entonces, no le vendo porque esa es una actitud torpe, ¿no? No hay una lógica de no vender o no comprar. Lo que digo es que en general los tratados de libre comercio incorporan un conjunto de componentes que tienen que ver con la soberanía, que es, ya no resolvés en tribunales nacionales, sino que vas a resolver en tribunales internacionales, tenés que ver el tema de las compras públicas del Estado, ya no en materia del desarrollo. O sea, si un ente le quiere comprar una cooperativa para generar nivel, no va a poder porque va a tener que poner en la misma condición cualquier empresa transnacional del Estado con el que firmaste. Yo lo que digo es que hay un conjunto de componentes en los formatos de TLC que no tienen que ver con el libre comercio. Porque los primeros no defender el libre comercio son las economías centrales. Sí, pero pará. Los subsidios agrícolas, ¿no? O sea... Pero hace 10 años todas esas consideraciones no se hicieron. Se dijo no al TLC con Estados Unidos, el Partido Comunista se puso... También más o menos. Yo lo que digo es, en general el debate nos pasó con respecto al TIS. O sea, si no estuviera Brasil y Argentina en contra del TLC con China, capaz que Uruguay iba hacia un TLC con... Es que China no iba a avanzar si no estaba Brasil. Era visto de antemano. O sea, ¿cuál es la importancia del TLC con China para los chinos? Es el mercado uruguayo para un país de 1.000 millones de... Es claro que tenía que ver con Brasil. Yo creo que... O sea, yo no soy experto tampoco en relaciones internacionales, pero era medio evidente que vos tenías una circunstancia donde era muy difícil que caminara una estrategia comercial por el interés de China de comerciar con Uruguay o el mercado uruguayo, que es un mercado muy pequeño. Decime, 3 gobiernos del Frente Amplio con una política astorista, como por decirle de alguna manera. ¿Ha llegado el momento de ponerle un poco más de izquierda a la política económica? Yo creo que vas más a la izquierda si la sociedad va más a la izquierda. Y en realidad tenemos un debate donde la sociedad está yendo más a la derecha porque estamos siendo derrotados en algunos elementos culturales que son importantes para el campo popular. Voy a poner algunos ejemplos. O
Sí, claro. Yo no creo que los avances son por fuera de la sociedad. Los cambios los hacen los pueblos y lo hacen los intelectuales parados arriba, cómodos, sentados en un sillón mirando la biblioteca. No, lo hacen los pueblos. Entonces, si vos tenés... Yo creo que salvo en dos temas. En el tema de los derechos de la mujer y en el tema de derechos humanos, donde en general tenemos una acumulación que creo que es positiva, los temas, en la sensibilidad social, de decir, hay que avanzar. En otros temas que son banderas emblemáticas para el campo popular, estamos muy jodidos. Hoy cuesta más defender una política social que lo que costaba hace 10 años. Entonces no es un problema de si tenés más o menos pobre. Es que en general cuesta más defender una política, aunque sea una política eficiente, hoy cuesta sentarte a discutir sobre el sistema de cuidado. Cuesta sentarte a discutir sobre la importancia de la inclusión para las personas con discapacidad. Cuando tenemos un 50% de pobreza en las personas con discapacidad, dato que nos tendría que avergonzar. Cuesta. Tenemos la sociedad como que en ese plano ganó culturalmente para el lado de la salida son los individuos. Entonces, vea segundo ejemplo. Las empresas pero cuesta públicas, incluso dentro del Frente Amplio. Sí, claro, pero el Frente Amplio está en la sociedad. O sea, voy a poner un segundo ejemplo. Las empresas públicas, a caballo de esta circunstancia acá, donde evidentemente hubo dificultades muy importantes, hoy es más difícil pararte en las empresas, construir un discurso del papel de las empresas públicas para una estrategia de desarrollo. Yo creo que sigue teniendo un papel relevante las empresas públicas para estrategia de desarrollo, pero tiene que estar 3 meses discutiendo acerca de la fiesta que se hizo de la refinería. Y para sacarte eso de la piel para poder después discutir. Lo mismo con la educación. Yo tengo claro que tenemos problemas en la educación a partir de secundaria. Pero la percepción social es que nunca estuvo peor que ahora en la educación. Yo fui al Liceo Progreso, año 87. Un salón repartido por 2 mamparas, 130 gurises ahí, 3 clases, ¿no? O sea, el que dice que nunca estuvo peor que ahora, o sea, es una cosa absurda, ¿no? O sea, después podemos discutir en función de los recursos, está bien, ahora, Oscar, pero no es cierto. Y lo que digo es, en términos de educación pública tenemos una dificultad. Voy a colocar otro componente. En términos de economía social, ¿no? Tuvimos este debate sobre el FONDE, algunos errores en algunas empresas autogestionadas, pero de ahí pasamos al retroceso de que parece que toda economía solidaria o autogestionada, económica o autogestionada, es perversa. Y vos tenés deudas incobrables del Banco República con empresas que son 2.000 millones, 30 veces mayores las pérdidas del FONDE, y nadie dice el capitalismo dejó funcionar porque tenemos estas pérdidas. Entonces, lo que yo digo, Gabriel, es que en términos del debate en la sociedad, estamos con una enorme dificultad. Yo no puedo exigir a la institución algo que no está en la sociedad. Esa es por lo menos mi opinión de cómo entiendo las luchas sociales. Y lo ¿no? que decís es que hay que defender esta política económica. Yo lo que digo es que se profundiza si vos lográs consensos superiores sociales abajo. No se profundiza con medidas burocráticas. Fede tiene una pregunta, pero la va a hacer después de la tanda. Nos vamos a la tanda y seguimos con Oscar Andrade.